En nombre de la Escuela de Contadores Auditores de la Universidad Tecnológica Metropolitana, damos la más cordial de la bienvenida a todos, en particular a don Antonio Velázquez Sánchez, quien Giselle Contreras lo va a presentar. Hola, muy buenas tardes. Queremos presentar al señor Antonio Velázquez Sánchez, contador auditor de nuestra Casa de Estudios UTEM, magíster en gestión tributaria, USAC. Durante sus más de 20 años de experiencia, se ha desempeñado como asesor y facilitador tributario, jefe de área de impuestos de grandes empresas y como administrador de un grupo muy grande tributario en Internet llamado Chile Tributario, que agrupa actualmente a más de 15.000 miembros. Así que también los invitamos a todos a seguirlo a él a través de sus redes sociales para irse actualizando en los diferentes temas tributarios. Hoy tomaremos el tema las nuevas reglas del juego tributario incorporadas en la ley 21.210. Así que Antonio, muchas gracias por estar con nosotros, te invitamos cordialmente a participar. Y por favor, después de la exposición de Antonio, pueden ir, o mientras él vaya exponiendo, pueden ir haciendo las preguntas por el chat, las cuales las vamos a canalizar al final. Lo mismo que le vamos a enviar un link para que respondan una encuesta de satisfacción, por favor. Muchas gracias. Antonio, ¿puedes comenzar? Sí, hola, buenas tardes, alumnos. Bueno, en realidad también pensando yendo un poquito más allá, si tienen alguna consulta que no quede respondida acá, pueden ingresar al grupo que mencionó Giselle, que es un grupo comunitario tributario, y donde la gente pregunta y se le responde, por si en alguna instancia acá o no se atreven, o no pueden, o no se responde. ¿Okay? Bueno, mi nombre es Antonio Velázquez Sánchez, yo como bien me presentaron soy ex alumno de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Estudié auditoría y en forma posterior estudié en LUSACH un magíster. El día de hoy el título de la canción es Las nuevas reglas del juego tributario, pero en honor al tiempo era imposible en realidad hablar de toda la norma tributaria que cambió. Entonces tomé la opción de tomar un par de temas que son contingentes y que obligatoriamente cuando a ustedes les toque enfrentar a un cliente y vean los temas tributarios los van a tener que ver. ¿Cuáles son esos temas? Los nuevos regímenes tributarios y el nuevo concepto del gasto tributario aceptado. Esos son como los dos grandes temas que vamos a ver hoy día. Y al final, si nos queda un poquito de tiempo, como conversábamos con la profesora Liliana, me gustaría transmitirle un poco este tema de la digitalización, que para mí es un tema absolutamente relevante y contingente, y que de alguna forma quiero moverle el piso a aquellos que lo ven como algo lejano. ¿Ya? Ya. ¿Por qué mencioné el tema del grupo Facebook Chile Tributario? En particular porque me parece justamente que este tema de la digitalización y empezar a tomar acción respecto a cómo está moviéndose el mercado por el uso, el desarrollo de la robótica, la informática, las comunicaciones, es un poco decirles, miren, yo también estoy metido en este tema de la digitalización y yo los invito a que también se preocupen. Con la profesora conversamos algunos temas, pero bueno, en realidad voy a avanzar mejor porque estamos con el tiempo bastante limitado y ya partimos un poquito atrasados. Partamos entonces, como señalé, vamos a ver la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de los nuevos regímenes tributarios. Acá vamos a hacer una presentación bastante simplificada de lo que son los nuevos regímenes tributarios, donde vamos a tratar de enfocarnos comparativamente hablando en los principales elementos que diferencian un régimen tributario de otro. También hablaremos del nuevo concepto de gasto que está señalado en el artículo 31 de la Ley de la Renta, en particular el concepto general, en general hablaremos del concepto general y en particular tomé tres cambios que están dentro del artículo 31, como son el cambio que existe en la norma de depreciación, los cambios que surgieron en la norma de las remuneraciones y el cambio que surgió con el castigo de incobrables. Eso va a ser más o menos lo que vamos a ver en estos 45 minutos de exposición. Y ahí dicen los nuevos próximos desafíos, a ver si al final tenemos un pequeño tiempo para conversar, como les señalaba, respecto a este tema de la digitalización y darles algún consejo, alguna experiencia propia, que, insisto, siempre me parece importante señalar, porque a diferencia de lo que se habla de la digitalización, yo tengo experiencias reales y que han resultado positivas. Y me parece interesante planteárselas a colegas, porque de alguna forma lo que yo espero es que hagan algunas cosas similares, porque el día de mañana, que ya es el día de hoy,
si queremos tener clientes, en el caso que seamos contadores independientes, ya no basta ir al servicio con unos panfletos y repartir afuera. Ahora tenemos que lograr llegar a un celular. Es muy distinto la forma de llegar, es muy distinto. Pero si usted lo hace y lo hace bien, va a tener resultados positivos como me resultaron a mí. Eso quizás, si tenemos algún tiempo, lo podemos conversar al final. Vamos al tema que nos convoca. Entonces vamos a partir con los nuevos regímenes tributarios. Acá vamos a hacer una pequeña simplificación. En primer lugar, vamos a recordar de que nuestro sistema tributario está bajo un sistema que se llama integrado. ¿En qué consiste el sistema integrado? En que los impuestos que paga la sociedad se transforman en un crédito para el dueño de la sociedad, el contribuyente final. Nuestro sistema tributario en general funciona bajo este esquema, el sistema integrado. Es decir, que las empresas, cuando pagan el impuesto de primera categoría por esas rentas que generan, estas rentas, al ser consumidas por los propietarios, se llevan como crédito el impuesto pagado por la compañía. Eso es un concepto que hay que explicarlo desde el comienzo, porque todo el régimen tributario funciona con este concepto, el sistema integrado. Ahora bien, yendo un poquito más allá, dentro del sistema tributario, y en general en cualquier sistema tributario, tenemos dos grandes sujetos de impuestos: la empresa y el dueño de la empresa. En nuestro sistema tributario no escapamos a esa realidad. También, dentro de la definición del artículo 14, está implícito la tributación de la empresa y la tributación del dueño de la empresa. Cuando hablamos de la tributación de la empresa, podemos definirlo como el nivel 1, tal cual está en la pantalla, el nivel 1. La tributación, la fuente de la renta. Y cuando hablamos de la tributación del dueño de la sociedad respecto a las rentas que genera la sociedad, hablamos de la tributación del nivel 2, del dueño de la empresa. Esto es súper importante, porque cuando queremos entender los impuestos a la renta asociados a las rentas empresariales, siempre vamos a tener que convivir con el resultado tributario de la compañía y con el impuesto del contribuyente final, el dueño, el nivel 2. Entonces, en ese esquema, donde estamos en un sistema tributario que tenemos dos niveles de tributación, vamos a ver ahora las características propias de los nuevos regímenes tributarios en relación al nivel 1 de tributación y al nivel 2 de tributación. Primero vamos a mencionar los regímenes tributarios los nuevos regímenes tributarios para las empresas en general. Tenemos el régimen 14A semi-integrado, que es un símil del régimen 14B semi-integrado que existió hasta el 31 de diciembre del 2019. Y tenemos dos regímenes ProPyme, uno denominado ProPyme, que es el régimen que está señalado en el artículo 14, letra D, número 3. Y tenemos el régimen 14D, número 8, de transparencia tributaria, que es un régimen muy similar a lo que era el antiguo 14 ter, letra A. Hasta el momento hemos solamente mencionado los nuevos regímenes, por supuesto no hemos dicho nada. Ahora vamos a relacionar la tributación del nivel 1, la tributación de la empresa, y la tributación del nivel 2, del dueño de la empresa, respecto a estos nuevos regímenes tributarios. Veamos, cuando hablamos del nivel 1 de tributación, la tributación de la empresa, podemos tener solamente dos posibilidades. Una determinación del resultado tributario de una compañía bajo el concepto de renta líquida imponible o bajo el concepto de flujo de caja. Inmediatamente vamos a hacer el nexo. El régimen 14A semi-integrado determina su resultado tributario, la empresa, bajo el concepto de renta líquida imponible. Y los regímenes 14D3 y 14D8, ProPyme y de transparencia tributaria respectivamente, determinan el resultado tributario, las compañías que están en este régimen, bajo el concepto de flujo de caja. Hay una diferencia que la vamos a ver en una slide a continuación respecto a lo que es la renta líquida imponible y la tributación en base flujo de caja. Son dos conceptos que son similares en el sentido que definen el resultado tributario de una compañía, pero que vamos a ver que dentro de su determinación tienen características propias que lo diferencian uno de otro. Por el momento lo vamos a dejar ahí respecto al nivel 1 de tributación. Ahora veamos el nivel 2 de tributación, la tributación de los dueños de la compañía en relación al régimen tributario. El régimen 14A y el régimen 14D número 3 ProPyme, ambos tributan respecto al contribuyente final, al dueño, en base a los retiros.
Es decir, en la medida que yo retire, que me vaya consumiendo la renta que generó la empresa, yo voy a tributar. Si no retiro, no tributo. Pero la empresa mantiene los créditos por el impuesto de primera categoría que pagó. Y el régimen 14D número 8, dentro de sí, tiene un concepto que es no siempre muy fácil de entender, que es un concepto que se llama atribuido, atribución. ¿En qué consiste la atribución? En que cuando una sociedad determina su resultado tributario, en el mismo momento que determina su resultado tributario, convierte ese resultado tributario en renta para el dueño. Es decir, da lo mismo si retira o no. La transparencia tributaria atribuye la renta, como también lo es la renta presunta, que no lo vamos a mencionar el día de hoy, pero para quien tenga algún grado de conocimiento. La renta presunta, como el antiguo 14 ter, también eran regímenes atribuidos, es decir, cuando la sociedad determinaba su propia renta, su resultado tributario, inmediatamente ese resultado tributario se convierte en resultado tributario para el contribuyente final. ¿Okay? Esa es la principal diferencia. Entonces, hablando de los tres regímenes tributarios nuevos de la ley 21.210, estamos mencionando de que dentro del contexto de que hay dos sujetos de impuestos, la empresa y el contribuyente final, el dueño, estamos diciendo que dependiendo del régimen tributario va a ser como se va a comportar el nivel 1 y el nivel 2, que es lo que estamos viendo en pantalla. Ahora vamos a, ¿qué dice acá? Dice, ¿importa la contabilidad? Bueno, eso es un dato muy relevante. Es bueno decir de que la contabilidad en sí no debe incidir en la determinación del resultado tributario. ¿Por qué menciono esto? Porque el régimen 14D3 ProPyme, a diferencia de los otros dos que hemos mencionado, puede llevar o contabilidad completa o contabilidad simplificada. Pero la determinación del resultado tributario de la compañía, que es base flujo de caja, como lo estamos viendo en la pantalla, no se tiene que ver alterado por el tipo de contabilidad. Por supuesto, el mecanismo de cálculo quizás sea distinto, pero el resultado final no puede cambiar. Entonces, aquí vamos a profundizar brevemente, dentro de lo que el tiempo nos permite, los dos conceptos que acabamos de ver respecto al nivel 1 de tributación. El concepto de renta líquida imponible y el concepto de flujo de caja. Recordemos, el concepto de renta líquida imponible es el concepto de la determinación del resultado tributario de la compañía que está en el régimen 14A. Esto está señalado en la ley de la renta desde el artículo 29 al artículo 33, pasando por el artículo 21 de los gastos rechazados. El esquema que estamos viendo acá, bueno, es común en todos los cursos de tributaria donde se señala el orden que le da, yo le llamo la estructura de ingresos y gastos tributarios, que le da la ley de la renta. Ya, siempre cuando explico yo el concepto de la renta líquida, no puedo evitar compararlo con el concepto del flujo de caja, porque de alguna manera hace más entendible las diferencias. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Lo explico al tiro después? No, a ver, primero, el concepto de renta líquida imponible es el concepto que existe hace mucho tiempo en la ley de la renta, es el concepto que le aplica a los regímenes generales. En particular, y aquí ya empezando a hacer algún tipo de comparación, una característica propia del concepto de renta líquida imponible consiste en que el concepto del devengado forma parte de la estructura de gastos y también de ingresos. Por ejemplo, en la determinación de resultado tributario bajo el concepto de renta líquida imponible, si yo tengo una factura, por ejemplo, de la luz, me llegó, cumple con todos los requisitos, pero no ha sido pagada, yo igual puedo considerar ese gasto tributariamente hablando en el concepto de renta líquida imponible. Cuando hablemos del base flujo de caja, vamos a ver que eso no es posible porque el concepto de flujo de caja es un resultado eminentemente que se caracteriza porque está relacionado al desembolso y al ingreso efectivo de flujo. El concepto de renta líquida imponible, como contiene dentro de sí el concepto de devengado, no necesariamente el flujo corresponde a un resultado. Esa es como la gran diferencia, pero prefiero avanzar porque más adelante vamos a hablar de esto mismo, explicando la otra determinación de resultado tributario. Acá en particular, este es el esquema de la renta líquida imponible, donde tenemos del artículo 29 al artículo 33, esta estructura es la que conocemos desde siempre. La voy a pasar un poquito rápido porque voy a compararla con
la base tributable de un régimen que tributa en base al flujo de caja, como son los regímenes 14 de 3 ProPyme y 14 de 8 de transparencia tributaria. El esquema de estos regímenes es el que está en la pantalla, ¿ya? En particular, y contrario a lo que dijimos respecto al concepto de renta líquida imponible, estas empresas que están en el régimen 14 de 3 y 14 de 8 determinan su resultado tributario en base al concepto de flujo de caja. Eso quiere decir que el concepto de devengado no forma parte del resultado tributario de esta compañía. Hay una excepción, que es la que está señalada ahí, que es bien particular, que tiene relación con que cuando una empresa que está en un régimen 14 de 3 o 14 de 8, ProPyme o de transparencia tributaria respectivamente, tienen operaciones con sociedades relacionadas que están en el régimen 14A semi-integrado, esa operación en particular se trata bajo el concepto de percibido y devengado. Pero son situaciones bastante particulares. No quiero detenerme mucho en eso, en la excepción, sino que más bien en la generalidad. Y acá, y bueno, estoy yendo súper rápido, pero esta slide que viene a continuación es muy importante porque aquí de alguna forma vamos a comparar la determinación del resultado tributario, el concepto de renta líquida que vimos hace un rato, respecto al concepto de base flujo de caja. Cuando se habla del concepto de base flujo de caja como la forma de determinar el resultado tributario de una compañía que está en un régimen 14 de 3 o 14 de 8, hay 3 puntos claves y los vamos a mencionar. Primero, cuando una sociedad que tributa en base al flujo de caja 14 de 3 o 14 de 8, cuando adquiere activos fijos y cuando adquiere inventarios, ambos se reconocen como gasto tributario al momento del desembolso, inmediatamente, al 100%. Eso discrepa con el concepto de renta líquida imponible, porque la renta líquida imponible, las empresas que tributan mediante la renta líquida imponible, los activos fijos y los inventarios se llevan a gasto a través de la depreciación y a través del consumo, respectivamente. Y además, por ese mismo hecho, yo controlo activos tributarios, tanto de activo fijo como de inventario. Cuando estamos en un régimen en base flujo de caja, como yo castigo todo el activo fijo y todo el inventario al momento mismo del desembolso, no controlo activos fijos ni tampoco inventarios. Esa es una gran diferencia en el tratamiento tributario respecto a la compra de activo fijo y de inventario. Característica propia del concepto de base flujo de caja. Repito, cuando adquiero activos fijos e inventarios, inmediatamente los reconozco como gasto tributario. El segundo punto, cuando determino el resultado tributario en base al concepto de flujo de caja y a diferencia del concepto de renta líquida imponible, yo no aplico corrección monetaria tributaria. No le aplica la corrección monetaria tributaria. En el concepto de renta líquida imponible, las correcciones monetarias tributarias forman parte del resultado tributario. Corrección monetaria de activo fijo, corrección monetaria del capital propio tributario, corrección monetaria de la pérdida, las mismas correcciones monetarias cuando se imputan los retiros. En este régimen no aplican esas correcciones monetarias. Es otra de las diferencias respecto al concepto de renta líquida imponible. Y el tercer punto, lo que ya mencionamos, el concepto del devengado. En el concepto de renta líquida imponible, que es la determinación del resultado tributario de una compañía que está en el régimen general 14A semi-integrado, el concepto de devengado está implícito en dicho resultado. Pero eso no existe, el concepto del devengado, o no aplica más bien, dentro del concepto de base flujo de caja. Por tanto, en esa situación que planteé donde me llegó una factura de la luz y está centralizada, cumple todos los requisitos, si no está pagada en el concepto base flujo de caja, yo no puedo reconocer el gasto, porque no hay un desembolso efectivo. Estos son como los 3 grandes conceptos que diferencian la determinación del resultado tributario de una compañía, dependiendo si calcula en base a renta líquida imponible, que sería un régimen 14A, o si calcula el resultado tributario en base a flujo de caja, que serían los regímenes 14 de 3 y 14 de 8. Acá hay unas situaciones en particular, estoy súper preocupado a la hora, la idea es terminar unos 10 minutos antes de las 7 para responder preguntas. Por eso voy un poquito rápido. Acá hay unos conceptos en particular que también se tratan diferente o a lo menos requieren un análisis para entender la diferencia en el tratamiento respecto, así es, el tratamiento de la renta líquida imponible o el tratamiento de base flujo de caja. En particular, si uno
tratando de resumir el concepto de base de flujo de caja, si bien todas las erogaciones y los ingresos efectivos son resultados, hay algunos conceptos que no son resultados tributarios. En particular aquellos que son relacionados a activos monetarios, pasivos monetarios o activos no depreciables. Por ejemplo, si yo adquiero un terreno, ese terreno, al no ser depreciable en el régimen en base a flujo de caja, yo no puedo reconocer el gasto como un activo fijo normal. Si yo tengo, por ejemplo, IVA crédito fiscal o IVA débito fiscal y hay flujos por esos conceptos, claramente esto tampoco es un gasto tributario, porque estamos hablando de conceptos que en sí son activos o pasivos. Entonces aquí hay algo bien particular, porque la norma PROPYME y la de transparencia tributaria son normas que buscan la simplificación. Y la verdad es que no es tan simplificado como lo parece, porque si bien en la presentación del resultado tributario de un régimen PROPYME se presenta de una manera limpia, como voy a retroceder un poquito, acá, de una manera limpia, diciendo, mira, este es el ingreso, este es el gasto, no hay ajustes, no hay nada, es una presentación directa del resultado tributario de base de flujo de caja. Pero para llegar a esto vamos a tener que hacer un trabajo previo, porque o trabajamos con un libro de caja, que es lo que señala la ley, o trabajamos con contabilidad completa. Y en ambos casos, para lograr la presentación del resultado tributario bajo el concepto flujo de caja en este esquema que está acá, que es un esquema directo, vamos a tener que hacer un trabajo previo que yo les aseguro no es tan simplificado, no es tan fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. De hecho, para mí es más fácil llevar contabilidad completa, ¿ya? Pero bueno, mucho cuidado con esto. Ya, ¿cuánto? Nos queda harto todavía, entonces voy a avanzar. Ya acá hay un análisis comparativo que pretende, pero también lo vamos a pasar relativamente rápido para que veamos los dos temas que nos interesan el día de hoy. Uno, los regímenes tributarios, y el otro, el nuevo concepto de gasto. Respecto acá, la idea de esto era evaluar comparativamente respecto a los tres regímenes tributarios que estamos analizando. El tratamiento. Veamos algunos. A ver. El PPM. El PPM. Bueno, la gran noticia respecto al PPM, acá no hay tanta cosa, porque la norma del PPM para los regímenes 14D3 y 14D8 son normas nuevas, pero son entre comillas rígidas. Es decir, lo que está escrito ahí es lo que es. Pero hay un tema particular con el PPM, en la ley 21.210, que tiene relación con que yo puedo calcular con una metodología particular que está señalada en la ley, puedo calcular trimestralmente una renta líquida tal que yo puedo determinar que si hay una variación significativa superior al 30% en rentas líquidas trimestrales, yo puedo cambiar la tasa de PPM en un trimestre. Eso antes no existía. El PPM ahora tiene una norma adicional que se puede aplicar de manera trimestral, de tal forma que yo puedo ajustar la tasa de PPM. Eso es por mencionar algo. El PPM. A ver, ¿qué más? Corrección monetaria, el activo fijo, lo mencionamos. El artículo 21. Bueno, hoy día tenemos que ver el artículo 21, también cambió de forma importante. El registro de renta empresarial. El registro de renta empresarial, ¿qué es el registro de renta empresarial? El registro de renta empresarial es un control tributario donde se administran las utilidades tributarias que no han sido retiradas. Ese registro de renta empresarial, que es, podríamos llamarlo de alguna forma, el antiguo FUT, ahí hay todo un tema que conversar, porque en realidad nunca se eliminó el FUT, pero es el antiguo FUT, para aquellos que tienen un poco más de experiencia, para que puedan asimilarlo a algo. En particular, el registro de renta empresarial, como es un registro que controla utilidades tributarias, es obligatorio, por decirlo de alguna forma, para los regímenes que tributan en base a retiros, que señalamos que era el régimen 14A y 14D3, porque en dichos regímenes es donde hay un desfase temporal respecto a las rentas que se generan y respecto a las rentas cuando se consumen. Por eso el registro de renta empresarial tiene sentido para estos dos regímenes. Pero la imputación del registro de renta empresarial es de tal forma que no voy a entrar a explicar por qué, pero la norma señala, y tiene una explicación, señala que si el contribuyente no tiene rentas exentas, no está obligado a llevar el registro de renta empresarial respecto a los
respecto a los registros RAI, que son las rentas afectas a impuestos finales, y el registro DDAN, diferencia de depreciación acelerada normal. Me siento un poco incómodo hablando de esto porque siempre que estoy en un curso normal, yo me explayo explicando esto, pero ahora no puedo. Así que nuevamente yo los invito a que participen del grupo de Facebook, a veces también, no a veces, muchas veces tenemos clases gratuitas también. Bueno, a la profesora de hecho le comentamos que le proporcionamos un par de cupos gratuitos para alumnos de la universidad para nuestro curso de renta empresarial, la próxima versión. Bueno, avancemos. Esto, como les digo, este es un comparativo. Yo no sé si les van a hacer llegar este slide. Yo la verdad no tengo ningún problema. Me imagino que de ahí me la piden y se las envío. O se la envío a la universidad y ellas los comparten. ¿Por qué digo esto? Porque acá hay harto que conversar. En este comparativo sí, hay harto que decir. Te la vamos a solicitar, Antonio. Muchas gracias. Ya, súper. Hay harto que decir, pero insisto, por un tema temporal, lo voy a dejar planteado para que ustedes, si quieren, lo ven en la casa. Y les reitero, no tengo ningún problema en que después, a través de correo o a través del grupo de Facebook, hagan las consultas que les parezca necesario. ¿Ok? Yo no tengo ningún problema. Es una de las cosas que nos caracteriza y que, entre otras cosas, por eso también el grupo de Facebook se ha hecho tan grande. Porque la gente percibe de que efectivamente hay ayuda real. Ya, hablemos del concepto del gasto. Esta cuestión, ustedes escucharon la noticia del grupo Penta. Ya, pues, en el fondo lo que está pasando con el grupo Penta y el reconocimiento de este gasto tributario por abogados que litigaron a favor de ellos, es un poco lo que está pasando con la ley de la renta hoy en día a partir del 1 de enero del 2020. En particular, ocurrió un cambio dentro del concepto general del gasto en el artículo 31. Lo voy a explicar de una manera más o menos fácil. Hasta el 31 de diciembre del 2019, los gastos aceptados tributariamente, en la generalidad de los casos, eran gastos que deberían tener una relación directa con un ingreso tributario. De tal forma que si, por ejemplo, yo no tenía un ingreso asociado a un gasto, no podía reconocer el gasto. Lo tenía que activar y castigar cuando la empresa se muriera. O eventualmente, si el ingreso se producía en forma posterior, tenía que retrasar el gasto hasta poder relacionarlo con el ingreso. ¿Qué pasó con el cambio del artículo 31? Un cambio extremadamente potente que yo siento que todavía no se visualiza, y el hecho de que ahora estén hablando de Penta da claridad de que justamente no han visto lo que aprobaron. Los legisladores no han visto lo que aprobaron. Y es algo de lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de ahora, el gasto tributario ya no necesariamente tiene que tener relación con un ingreso. Acá se acuñó un concepto que es que el gasto será necesario cuando tenga aptitud de generar renta. La aptitud de generar renta es una posibilidad, no es algo que tiene que ocurrir. Y dentro del concepto de aptitud, y aquí viene lo importante, hay dos grandes conceptos. Uno, el que ya acabo de explicar y que sigue igual, que el gasto se relaciona al ingreso del giro. Pero el segundo concepto es el más, ¿cómo podríamos llamarlo? Pongámosle moderno, aunque en realidad yo siento que tiene otro sentido. Pero es moderno de acuerdo a las actuales circunstancias de las actividades económicas. ¿Qué pasa? Este segundo concepto señala que un gasto puede ser reconocido tributariamente si es que está en línea con el desarrollo del negocio. Y cuando habla del desarrollo del negocio, por ejemplo, y da un montón de gastos, como ejemplo, de que son gastos aceptados que no tienen relación directa con un ingreso. Las asesorías, algunos tipos de multas, las fiestas patrias, las fiestas de Navidad, el arreglo de fachadas del edificio, gastos que sean de responsabilidad de una empresa por su actividad económica, algunos tipos, por ejemplo, de gastos de responsabilidad social empresarial, que aunque tienen su norma específica, pero si no caen dentro de la definición y lo metemos dentro del concepto general del gasto tributario, también son gastos aceptados. Entonces, eso es lo importante que quiero que nos quede claro respecto al concepto del gasto. Que a partir de ahora, el gasto tributario, la norma general, abrió un abanico de posibilidades para reconocer gastos que, a mi juicio, lo encuentro demasiado. Lo encuentro demasiado porque justamente esto da pie a que ocurran cosas como las que están ocurriendo hoy día con el Grupo Penta. De que gastos que tienen relación incluso con hechos ilícitos puedan tener
una aceptación tributaria. Insisto, pareciera ser que todavía esto no, como es nuevo, todavía no se ha visto. Y tiene un impacto. Tiene un impacto. Y lo que conversaba hace un momento atrás con la profesora, en momentos en que se supone de que todos los esfuerzos están para tener mayor recaudación, créanme que la ley 21.210 respecto a lo que es el gasto es totalmente contrario a ese concepto. Entonces, respecto al artículo 81, como señalamos, lo importante, dejar en claro que ahora el concepto de gasto es mucho más amplio, de que ya no solo tiene relación con el ingreso, sino que también eventualmente puede tener relación con otros conceptos que no tienen directa relación con un ingreso. Por tanto, el abanico de reconocimiento de gastos es mucho más amplio. En el artículo 31 se mantiene la exclusión de que son gastos no aceptados. Después hablaremos de este concepto cuando veamos el artículo 21, porque también cambió de forma importante. Y voy apurado, a pesar de que voy apurado, igual siento que vamos atrasados. El concepto del automóvil estrichumbado y similar no ha cambiado nada. Si tú tienes gastos por este tipo de vehículos asociados a la depreciación o gastos en sí, son gastos que no se aceptan tributariamente. Eso no ha cambiado. El concepto de gasto rechazado sí cambió. Eso lo vamos a ver y voy a avanzar rapidito porque quiero llegar ahí. Pero en particular, el artículo 31, lo más importante es lo que les acabo de señalar, que el concepto de gasto tributario aceptado se amplió bastante. Mucho, diría yo. ¿Ya? Bueno, el artículo 31 tiene 14 numerales. Los dos últimos son nuevos. Era un quilombo hablar de todo esto. El tiempo es súper limitado, entonces me enfoqué solamente en el punto 4, 5 y 6, que habla de la provisión de incobrables, la depreciación y la norma de las remuneraciones. En particular porque tienen más impacto en la operación diaria de una sociedad. Todos pueden tener impacto, pero estos son los más comunes que uno se encuentra en cualquier empresa. Entonces, veamos. Respecto al castigo de incobrables, aquí la vamos a hacer cortita. A mí me encanta esta slide porque cuando la realizamos, resumimos una tremenda circular. ¿En qué consiste esta norma nueva? La voy a plantear tal cual está. Si yo tengo cuentas por cobrar con una morosidad superior a 365 días, tributariamente hablando, yo puedo reconocer el gasto inmediatamente. Solamente sustentando con el documento la factura y que aparezca la fecha, obviamente, donde dé cuenta de la morosidad. Nada más. Esto es un cambio potente. La única norma para castigar que existía era la circular 24 del año 2008, donde, entre otras cosas, se exigía agotar prudencialmente los medios de cobro, lo cual implicaba un gasto en asesoría legal y todo el cuento. Ahora no. De acuerdo a lo que estamos viendo, tú no necesitas absolutamente nada, solamente que justifiques con el documento original de que la factura no ha sido pagada y si se pasa la morosidad de 365 días, gasto tributario aceptado. Así, tal cual. Castigo directo. ¿Y qué pasa con aquellos incobrables que están en un plazo inferior a 365 días? Entre 1 y 365 días. Tengo dos opciones para castigar. La circular 24, que venía de antes, esta que solicita agotar prudencialmente los medios de cobro, y una tasa de castigo, más bien, o una tasa de castigo, bueno, en realidad es I, porque puedo ocupar las dos. Una tasa de castigo que le aplica a los contribuyentes, que vendría siendo un indicador de incobrabilidad que el Servicio de Impuestos Internos publica. Y de hecho ya lo publicó, que es la que está acá. Donde aquellas deudas que tengan morosidad inferior a 365 días, en el caso del año comercial 2020, aplica el cuadro que está a la izquierda abajo, y la norma permanente a partir del 2021 aplican las tasas de castigo que están arriba. Bueno, esta norma claramente beneficia a muchos contribuyentes que para castigar una cuenta incobrable tenían que hacer un montón de actividades, en particular este tema de acotar prudencialmente los medios de cobro. Ahora ya estamos viendo de que el castigo tributario de un incobrable ya no requiere ningún agotamiento de cobro, sino que inmediatamente yo puedo castigar. Ahora esto, de todas formas, representa un desafío contable, porque esto es necesario controlarlo, porque a la medida que yo tenga castigos tributarios que no sean financieros o viceversa, yo debo controlar estas partidas, no solo por un tema, por ejemplo, capital propio o renta líquida, sino que también por el tema del impuesto diferido.
La depreciación también cambió de forma importante. Acá tenemos las normas de depreciación. Las que están en verde son las normas, bueno, ahí está dicho, son las normas permanentes. Normas que siguen en la ley de la renta y que no han cambiado. Rápidamente, las tres primeras son las que conocemos desde siempre. La depreciación tributaria normal, la opción de aplicar acelerada un tercio de la vida útil normal. Para aquellos contribuyentes medianos cuyos ingresos brutos sean menores a 100.000 UF, pueden optar a una depreciación ultra acelerada de un décimo de la vida útil normal. Y la última de abajo, que dice artículo 22, eso está malo ahí. La última de abajo en realidad hace mención, la escritura está mala, pero hace mención a la depreciación que, a ver, cuando yo tengo un activo que está obsoleto o definitivamente está castigado porque no sirve para nada, tributariamente no existe la opción de castigarlo. La opción que se da es duplicar la depreciación que se venía aplicando para que el bien se vaya depreciando mucho más rápido. Esa es la última línea, que son las normas permanentes. Pero quiero centrarme en las normas temporales. La ley 21.210, a través del artículo 21 transitorio, determinó normas de depreciación diferentes. En particular, y luego de la aplicación de la ley de reactivación económica, quedó como está en la pantalla. Aquellos activos fijos adquiridos entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de mayo del 2020, esto es para los contribuyentes en general, pueden depreciar dichos activos fijos al momento de ser utilizados en un 50% de depreciación instantánea y 50% de depreciación acelerada. El mismo plazo de tiempo de adquisición, pero si este contribuyente está en la región de la Araucanía, es depreciación instantánea, completo. Pero cuando salió la ley de reactivación económica, estos gallos dijeron, ¿sabes qué? En realidad démosle el beneficio de la depreciación instantánea a todos los contribuyentes. Entonces cortemos en el 31 de mayo la norma anterior y a partir del 1 de junio partamos con la norma nueva que está en la ley de reactivación económica. ¿Y en qué consiste la norma nueva? Que los activos fijos adquiridos entre el 1 de junio del 2020 y el 31 de diciembre del 2022 se va a permitir depreciarlos instantáneamente. Lo cual, si es que estamos bajo una mirada de que siempre es bueno disminuir la carga tributaria de la compañía, claramente una depreciación instantánea es un buen beneficio, porque me disminuye la base tributaria. ¿Qué dice acá? Aplica normas de DAN. Bueno, ahí es un tema bien técnico, no lo voy a explicar porque quiero explicar el tema del impuesto del artículo 21, porque estamos más o menos en el tiempo. Ya, el tema del artículo 31, bueno, lo voy a mencionar rápidamente. En particular, algo importante que cambió, que los pagos voluntarios por concepto de remuneraciones, es decir, gratificaciones, indemnizaciones, remuneraciones, bonos, etc., a diferencia de lo que ocurría el 31 de diciembre del 2019, donde uno de los requisitos fundamentales para poder utilizar este gasto era que existiera un criterio de universalidad, es decir, que a todo el mundo se le diera, a lo menos conceptualmente, un bono, ahora eso murió. Los pagos voluntarios de remuneraciones solamente requieren, para ser aceptados como gasto, que estén adeudados o pagados y que se hayan pagado los impuestos correspondientes. Como pueden ver, claramente aquí se está abriendo una puerta para eludir impuestos, porque uno esperaría que en esta situación se restrinjan estas situaciones que claramente uno empieza a asimilar, por ejemplo, a un sueldo a un familiar. Acá perfectamente a un familiar quién sabe si trabaja o no, yo podría validar un gasto tributario dándole una remuneración voluntaria. Este tipo de cosas son los que yo he señalado. Hay muchas más, por supuesto, que de alguna forma están propendiendo a que el gasto tributario sea mayor. Y eso a mí en particular no me gusta mucho. Respecto al mismo numeral 6 del artículo 31, hablando del concepto de remuneraciones, otra de las cosas importantes que cambió es que eliminó el concepto de sueldo empresarial. Hasta el 31 de diciembre del 2019, los socios propietarios de sociedades de personas estaban obligados para efectos de poder pagarse una remuneración dentro de la misma empresa, tenía una norma particular que tenía ciertas restricciones. A esta norma se le llamaba el sueldo empresarial. Eso se eliminó. Es decir, ahora los propietarios de una compañía, sea cual sea esta, de capitales o de personas, pueden tener un sueldo, una remuneración normal dentro de su propia compañía. No es menor señalar de que el criterio de las instituciones previsionales no va a ser necesariamente el mismo. Por tanto, hay que tener cuidado con eso, porque tributariamente yo puedo estar aceptando el gasto,
pero para instituciones previsionales me pueden estar objetando, por ejemplo, la cotización previsional. ¿Qué más? Ahora son aceptados las remuneraciones del cónyuge, la conviviente civil o el conviviente civil y los hijos. Esto estaba explícitamente rechazado en la norma anterior, ahora está aceptado. La cónyuge puede trabajar en la empresa o el cónyuge puede trabajar en la empresa sin ningún problema, por supuesto cumpliendo con los requisitos generales del gasto. Ya abajo hay un tema que lo voy a pasar porque no quiero pasármela ahora. Ya, y aquí está el artículo 21. Más que leerlo, voy a dejar planteado lo que está acá, pero lo voy a explicar. ¿Cuál es el cambio relevante que ocurrió en el artículo 21? Recordemos que el artículo 21 es un artículo que de alguna forma castiga con un impuesto único aquellos retiros reales o presuntos de los propietarios de la empresa. La norma, hasta el 31 de diciembre del 2019, cualquier gasto que no fuera aceptado, excepto aquellos definidos explícitamente en el inciso segundo del artículo 21, que son los impuestos de la ley de la renta y las multas e intereses fiscales, pero el resto de gastos que no fueran aceptados eran considerados gastos rechazados. Ahí uno tenía que evaluar si eran del inciso primero, es decir, la empresa tributaba por ese gasto rechazado, o era del inciso tercero, donde el propietario de la compañía tributara por ese gasto rechazado. Pero aquí está el mensaje principal y el cambio principal. Al 31 de diciembre del 2019, todos los gastos que no eran aceptados, excepto los señalados en el inciso segundo del artículo 21, eran gastos rechazados. Eso quiere decir que eran gastos que se castigaban de alguna forma, ya fuera con el 40% si es que pagaba la empresa el impuesto, o con el impuesto global más un 10% de castigo si se direccionaba este gasto rechazado al propietario de la compañía. ¿Cuál es el cambio relevante ahora? Que de alguna forma, lo han dicho muchos tributarios que son mayores que uno, tienen conocimiento de las leyes mucho más antiguas, señalan que se volvió al origen de la norma. La norma del artículo 21, en el origen, buscaba castigar a los dueños de las empresas o relacionados a la empresa que utilizaran bienes de la compañía. Nada más. En el tiempo surgió que los gastos que no necesariamente tenían un beneficio para el contribuyente, para el propietario, se convirtieron en gastos rechazados. Entonces, ¿qué pasa ahora con el cambio de la norma? Y es lo que está escrito acá. Dice, el inciso primero dice, bueno, también el inciso tercero, que el gasto rechazado, en el inciso primero, va a ser considerado como tal cuando beneficie directa o indirectamente a un relacionado de la compañía o a un propietario de la compañía. O en segundo punto, si el gasto no está acreditado, por sí solo se considera gasto rechazado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquellos gastos que no son aceptados, pero que no están dentro de esta definición, no van a ser gastos rechazados. Por ejemplo, si yo le regalo al jardinero que me hace, que no está contratado, que yo le pago así a la mala, por ejemplo, me emite una boleta honorario y le pago su servicio. Es que es malo el ejemplo. Un gasto, por ejemplo, es que tiene que ser cualquier gasto. A ver, por ejemplo, yo hago una donación. Le hago una donación a una comunidad. Al 31 de diciembre del 2019, ese gasto, como no era de la empresa, se considera un gasto no aceptado y por sí solo se considera un gasto rechazado. ¿Qué significaba esto? Que se le hacía tributar con un 40%. ¿Qué pasó? Que ahora, si ese gasto rechazado, como no está, efectivamente está acreditado, pero no está beneficiando a un relacionado de la empresa o a un propietario de la empresa, ya no es gasto rechazado, es solamente gasto no aceptado. Por tanto, ya no se, si bien se agrega en la renta líquida, pero no se grava con un 40%. Y eso es un cambio súper potente, porque hay empresas que tienen una estructura de gasto donde el gasto rechazado es importante. Ya, bueno, me parece que estamos bien. La hora fui súper rápido. Voy a ver la sección de preguntas a través del chat. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hago eso? Si quieres, termina la idea, Antonio, tranquilo, sin importa que nos excedamos unos minutos. Eso mismo, tranquilo, es que quería respetar la hora. No te preocupes.
Ya, bueno, es que en realidad ya como que lo pasé todo rápido. Quizás sí ahora hacer una mención a lo que habíamos comentado al principio y un poco conversar con los alumnos que están acá respecto al tema de la digitalización, que comentábamos yo con la profesora Liliana, de que nosotros como profesionales, no solo contables, en realidad transversalmente, tenemos que preocuparnos de este tema. A mí me gusta motivar mucho a mis alumnos diciéndoles que yo realicé actividades en pos de esta digitalización hace 2 años atrás y obtuve resultados positivos. En primer lugar, buscando clientes y después haciendo clases por internet. Entonces yo los invito a que tomen parte de este cambio, porque es un cambio realmente importante. Y mejor aún, si usted quiere proyectarse en su profesión, me parece que es una obligación preocuparse de este tema. Porque si nosotros no hacemos nada, nos quedamos con el cartón, salimos de la universidad, yo les aseguro que en 3 años más, si usted no hace ninguna actividad de capacitación, nada, va a quedar fuera de mercado. Entonces, yo le doy mucha relevancia a este tema que no tiene que ver con un tema netamente técnico. Y cómo los motivo, justamente señalando de que yo en particular tomé algún tipo de acción. Por ejemplo, cuando yo dije quiero tener más clientes, ¿qué empecé a hacer yo? Dije, mira, ¿a mí quién me conoce? No me conoce nadie. ¿Qué tengo que hacer? Primero, hacerme conocido. Hay un concepto que se llama marca personal, que es como la identidad de uno en internet. Si alguien de ustedes, no sé si podrán publicar por ahí mi correo, si algún alumno, alguna persona que está en este momento escuchando la presentación, quiere que le comparta dicho material, me lo pide. ¿Por qué es importante? Porque antes de proyectarse en un ambiente digital, uno tiene que proyectarse de cómo se va a presentar. Acá no se trata de pagar una publicidad y aparecer en Google y la página web y te olvidas del cuento. Eso te puede resultar un día, 2 días o mientras pagaste. Pero si quieres buscar algo de largo plazo, tienes que concentrarte en empezar a crearte un perfil por internet. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, yo me di cuenta de que ya yo no podía poner, por ejemplo, si aparecía no quiero meterme la pata de los caballos. Si aparecía, por ejemplo, Trump en una foto, por ejemplo, si aparecía Trump en una foto y yo pongo ese pichí y tal por cual, ese tipo de cosas que para uno a veces es tan normal, es súper negativo. Es súper negativo cuando uno está justamente proyectándose desde un punto de vista profesional. Porque en el internet no hay diferenciación. Entonces, ese concepto, hay muchos más. Pero es solamente para darle una idea de que hay que meterle tiempo a esto. Hay que dedicarse a esto para proyectarse a través de internet. Entonces, ¿qué hice yo? Dije yo, mira, a mí nadie me conoce. ¿Cómo doy una buena impresión? Respondiendo consultas. Listo. Me empecé a meter a un montón de páginas. A responder consultas. Y al principio no pasó nada. Llegó un momento en que dije, en realidad todo el mundo se está aprovechando de mí porque todo el mundo me pide preguntas, respuestas y nadie me está contratando. Pero pasaron unos meses y de a poco, de la nada, empezó a llegar gente a preguntar. Oiga, usted mira, respondió esta cosa, ¿me puede hacer un informe? Oiga, mire, yo sé que usted sabe, ¿me puede llevar la contabilidad? Y resulta que empecé a tener clientes. Pero yo tuve una acción al respecto. Entonces el mensaje que yo les doy a todos ustedes, alumnos, a aquellos sobre todo que no lo han hecho, de que se preocupen de este tema. Para las personas de edad es mucho más difícil. Yo estoy viendo lamentablemente con muchos contadores, incluso a una edad que hasta hace poco uno creería de que es joven, y de hecho lo es, pero laboralmente hablando, hoy en día una persona de 50 años, ya incluso se habla de ¿cómo se llama este concepto de inclusión? O sea, yo lo encuentro terrible, voy a trabajar en una empresa y me están tratando como que soy un abuelito, casi me están haciendo un favor. Entonces, para superar este tema, que yo creo que está mal, yo creo que hay una visión distorsionada del mercado, yo creo que una persona con experiencia que adopte una proactividad con el tema de la digitalización está doblemente potenciado, y no lo contrario. Pero bueno, el mercado funciona de esa forma, pero lo que yo les quiero decir, y sobre todo, también considerando que en el futuro cercano se entiende o se proyecta de que la estructura empresarial va a cambiar y, por ejemplo, las áreas de contabilidad en sí o de auditoría, todas se van a externalizar. Todas las empresas se van a dedicar solamente a lo que saben hacer bien. Y ahí van a enfocar su objetivo. Y todo el resto de actividades, por ejemplo, la contabilidad, remuneraciones, que ya de alguna forma ya se hace, se va a llevar se va a tercerizar. Y eso de alguna manera también implica de que van a haber muchas más empresas independientes. Y yo apunto a eso, a que ustedes de alguna manera piensen, o no piensen quizás, de que van a trabajar dependiente toda la vida. Hoy está súper complicado trabajar dependiente. Los sueldos están bajando brutalmente.
los sueldos de los contadores están bajando brutalmente. Y yo he visto muchos contadores, y también aquí quiero darle un mensaje, no se miren el ombligo. Yo veo constantemente, cuando por ejemplo alguien dice, oye, te cobro 15 lucas por hacer un IVA mensual, y saltan al tiro, no, ¿cómo es posible? Si yo cobro 170, no puede ser, no. Claro, después va a quedar todo malo y van a venir a buscarme. Créame que no lo van a ir a buscar. Y al contrario, esa persona que está cobrando 15.000 porque lo hace a través de un sistema automático, va a tener más clientes. Entonces, el mensaje acá, no nos miremos el ombligo. No nos miremos el ombligo. Están pasando cosas y en lugar de estar criticando al resto, mejor dediquemos esa energía a preocuparnos de cómo nosotros vamos a estar inmersos en este nuevo esquema. Por eso les reitero, la importancia de tener conciencia de que esto está cambiando. En este mismo momento está cambiando. Yo me doy cuenta de que muchos colegas no lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta. Entonces, insisto, y esto también, yo soy muy majadero en los cursos. Piénsenlo, denle una vuelta, pídanme este material de marca personal para que empiece a hacerse una idea. Porque en el día de mañana, y ya está ocurriendo, ya prácticamente no vamos a estar físicamente en ninguna parte. Todo se va a hacer a través de un computador y el teléfono. Y me parece importante, desde mi punto de vista, como de alguna forma transmitir experiencia y también un poco ser un pedagogo, transmitirle lo importante que es esto que está ocurriendo. No lo dejemos pasar, no esperemos que las cosas pasen. Sobre todo ustedes, me imagino que están recién empezando a trabajar, tomen al tiro la moto, no se dejen llevar, porque en este momento están ocurriendo cosas y aquí hay dos opciones: o no hago nada o hago algo. Si no hace nada, probablemente en el tiempo va a empezar a desaparecer. Y si hace algo, a lo menos va a quedar igual. Si tiene un poco de suerte, le puede ir mejor, como me pasó a mí. Pero insisto, si queremos que a lo menos estemos igual, tenemos que hacer algo. ¿Listo? Ese es el mensaje que les quiero dar final. Y me parece que ahora es un buen momento para ir a responder preguntas. Sí, muchas gracias, Antonio. Una de las primeras preguntas que saltó fue si podrías explicar nuevamente el concepto de renta empresarial. Ya. Resulta que cuando hablamos de renta, la renta como concepto es un incremento patrimonial, por decirlo de una forma simple. Todo es renta. Cualquier incremento patrimonial es renta. A ver, para explicarlo de una forma mejor, para hacer al tiro la separación de renta empresarial. Cuando hablamos de renta, puede ser renta empresarial o renta de los contribuyentes finales, que son las personas naturales nacionales o las personas naturales o jurídicas extranjeras. Cuando hablamos de renta empresarial, estamos hablando de la renta exclusivamente de la empresa. No estamos abordando ninguna otra renta de ningún tipo, solamente la renta que genera la empresa. Es súper acotado, por eso habla de renta empresarial y no de renta como concepto general. Y inmediatamente cuando hablamos de renta empresarial, inmediatamente lo asociamos también a la renta, pero del dueño de la empresa. Pero en la renta del dueño de la empresa en relación a la renta que generó la empresa. Estamos dentro del mismo círculo de la renta empresarial. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el dueño de una empresa puede tener, como persona natural, puede tener sueldos, puede tener honorarios, puede tener rentas de capital inmobiliario, parece que lo dije. Puede tener un montón de rentas de distinta índole. Y son todas rentas. Pero cuando hablamos de renta empresarial en particular, es una renta con apellido. Es la renta que genera la empresa. Y si abordamos la temática del dueño de la empresa, estamos hablando de la misma renta de la empresa, pero en la medida que el dueño de la empresa la consuma. ¿Ok? No sé si con eso queda un poco más claro. Sí, la persona que la hizo, al parecer sí. Antonio, Pauli pregunta, ¿qué pasaría con una casa a nombre de la empresa, pero la usan para vivir sus dueños? ¿No pagan ahora el 40%? Ya, lo que pasa es que hay dos tipos de gastos rechazados. Uno que es el gasto rechazado en particular del 40%, que es el inciso primero que le afecta a las empresas. En general son gastos donde hay un desembolso efectivo. Cuando hablamos de este tipo de situaciones donde no hay un desembolso efectivo, sino que más bien se asimila a lo que se llama un retiro presunto, donde no hay un desembolso, pero hay un uso del bien de la empresa, eso tiene un tratamiento especial, que está señalado en el artículo 21, inciso tercero, donde se simula un tipo de renta que se calcula en relación al avalúo fiscal. Y ese monto es el que se determina que es como
sería como la base imponible de este impuesto castigo, pero por el hecho de que está asociado directamente a los dueños de la empresa, no cae en el concepto del inciso primero, que son los gastos rechazados de la empresa, sino que cae dentro del concepto del inciso tercero, que son los gastos rechazados que se asocian a los dueños de la empresa. Y en ese caso aplica esta norma que es particular, donde el castigo viene dado por, una vez determinada esta base, que se calcula en relación al avalúo fiscal, en este caso el departamento que es de la empresa, se calcula en base a ese avalúo, y esa partida se hace tributar a cada uno de los dueños en sus impuestos globales complementarios. Además de aplicarle el global complementario, le aplica un castigo adicional de un 10% sobre esa partida. Pero en concreto la pregunta es que no le aplica el 40%, porque tiene otro tratamiento. El tratamiento del 40% es cuando la empresa asume el gasto rechazado, que este no sería el caso, porque está diciendo que hay una identificación directa entre el uso del bien de la empresa y el dueño de la empresa. Si, poniendo otro ejemplo, si no fueran los dueños de la empresa, fuera un tercero, ahí aplica el 40% porque no está beneficiando directamente a los dueños, sino que más bien es un gasto rechazado asociado a la propia empresa. Muchas gracias. ¿Habría otra pregunta allí? Por el momento. Por el momento en el chat no se ve otra pregunta, pero ahora hay una. Dan, muchas gracias por el curso, muchas gracias, muy interesante, muy claros los temas. Antonio, en todo caso, Antonio, sí, al parecer igual vamos a seguir en contacto contigo, pero ¿sabes quién te quiere dar algunas palabras? Es nuestro decano de la Facultad de Administración y Economía, don Enrique Maturana. Don Enrique, yo también lo conozco. Él quiere hablar contigo, por favor, agradecer. Don Enrique. Hola. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera darle las gracias a Antonio por su compromiso y su cariño con su escuela. Darle las gracias también a Emir, que estuvo ayer. Lamentablemente no pudo estar. Quiero felicitar a la escuela por este ciclo de webinar. Creo que este tipo de actividades fortalece a la carrera, fortalece a nuestros estudiantes y nos fortalece a todos. Todo está en un constante cambio. En el caso de nosotros los contadores, hay que hacerse la idea que hay que estar constantemente en cursos de capacitación, informándose de los cambios que están presentes, de los cambios que vienen. Quiero felicitar a todos los participantes que con su presencia y su participación nos honran y le dan mucho más valor a la actividad. Y reiterar las gracias para don Antonio, que además en forma generosa, yo sé que nos va a regalar 2 becas de un curso de renta para nuestros estudiantes, y feliz de verlo ahora. Yo me acuerdo bastante bien de él. No cuente actividades, por favor, profesor. Pero forma positiva, Antonio, forma muy positiva. La verdad me pone muy feliz el éxito que han tenido nuestros estudiantes hoy día con un gran prestigio en el mercado, y además encuentro que todos nuestros quienes nos colaboran en esta materia además muestran otro gran valor, que es su generosidad con sus compañeros que vienen de más atrás, su generosidad con la escuela, tema que no es muy habitual hoy en día. Así que muchas gracias. Y los felicito nuevamente. Antonio, totales. Sí. Gracias totales para ti. Un gusto habernos encontrado nuevamente. No perderemos el contacto, mantendremos el vínculo. Excelente.
Y totalmente gracias, disponible. muchas gracias, Antonio, y gracias a toda la audiencia. Les recordamos, por favor, para continuar con estas actividades, para nosotros es muy relevante que puedan contestar la encuesta, que es una de las actividades que nos exige el sector central de nuestra universidad, por favor. Y lo otro, Antonio, los queremos invitar cordialmente al próximo martes, también en la misma hora, a las 6, a la charla que dictará Manuel Concha, referente a aspectos el emprendimiento como factor emprendimiento. diferenciador. Exactamente, el emprendimiento como un factor diferenciador para todas las personas que están haciendo sus pymes, en esta época de pandemia están emprendiendo nuevos negocios. Ahí hay un gran apoyo también, también un excelente exalumno UTEM, que le ha ido muy bien ahora en el mercado, así que los invitamos a conectarse nuevamente por Zoom y a participar de estas charlas, que son muy entretenidas, muy dinámicas y nos sirven a todos. Muchas gracias, Antonio, y a la audiencia, muchas gracias. Muchas Nos gracias a vemos todos el también. martes. Gracias, Antonio. Nos vemos el martes 3 de noviembre, de todas maneras, por Zoom nuevamente. ¿Ya? Muchas gracias. Te pasaste, Antonio, excelente. Muchas gracias a ustedes también.